en computadora. Listo, ingeniero. Bueno, gracias. Bueno, el tema de hoy es FEM. Fuerza electromotriz. En general, vamos a escribir en minúsculas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se hace necesario hablar de FEM, de la fuerza electromotriz? Bueno, fíjense que nosotros hasta ahora dibujábamos esto. O sea, una barra grande, borne positivo de la fuente, una barra chiquita, borne negativo de la fuente. Ahora aparece esta resistencia interna. Esta es una resistencia cualquiera externa. Por lo tanto, acá va a circular una corriente así. Pero mi fuente o batería, mi FEM, la tengo disponible entre los bornes A y B. Dicho en otras palabras, yo entre el borne A y el borne B es donde conecto mis contactos. Ajá, y entonces, esta es la resistencia interna de la fuente o batería. Entonces, cuando yo pongo en consideración esta resistencia interna para mi FEM, decimos que es una fuerza electromotriz real. ¿Qué es lo que pasa con nuestros teléfonos, con nuestras notebooks? Nosotros lo usamos durante un cierto tiempo y luego de cierto tiempo decaen y hay que volverlas a cargar. ¿Por qué decaen? Porque la caída de tensión que se produce en la resistencia exterior también se produce en la resistencia interior. O sea, si yo planteo la ecuación de este circuito, yo voy a tener que la FEM es igual a la resistencia exterior por la corriente que circula, más la resistencia interior por la corriente que circula. Dicho en otras palabras, si yo saco factor común, la corriente, la resistencia externa, que es donde yo quiero obtener mi trabajo, ¿sí? Encender la pantalla, prender una lámpara, etcétera, etcétera, eso está acá. Pero no me puedo desvincular de esta, porque esta está metida adentro de la fuente o batería. Por lo tanto, la corriente que circula obviamente es más chica que si estuviera esta resistencia sola. Dicho en otras palabras, la resistencia interna está en serie con la resistencia exterior. Y lo veo en el circuito. Ajá. Ahora, la diferencia de potencial que yo tengo disponible a los bornes de la pila o batería no es la FEM. El VAB es igual al valor de la FEM menos la caída de tensión en la resistencia interna. Cuando la batería está cargada a tope, esto es muy chiquito, por lo tanto la caída de tensión es muy chiquita. A medida que voy consumiendo la energía almacenada en esa pila o batería, va decayendo
lo que yo tengo disponible entre A y B. Este valor no decae, el que decae es este, porque aumenta el valor de RI. Al aumentar el valor de RI, esto va tomando cada vez mayor valor hasta que llegará a un punto que nuestro celular o nuestra notebook no enciende. ¿Qué pasó? Que esta caída de tensión en la resistencia interna es suficientemente grande para que esta diferencia no alcance para que nuestros dispositivos funcionen. Y entonces hay que recargarla. Cuando nosotros la recargamos, le entregamos energía, minimizamos la resistencia interna, este VAB vuelve a aumentar y todo vuelve a funcionar como era entonces. Con las viejas pilas, las Everready o las Duracell, cualquiera de todas las pilas que todos nosotros conocemos, pero que no son recargables, como las baterías de las notebooks o de los celulares, se la usaba durante un cierto tiempo, se gastaban, como no eran recargables, a la basura y a poner una nueva. Ir al kiosco o a donde fuere, comprar una nueva y reemplazarla. Ajá. ¿Y qué pasaba? Y lo que pasaba es que iba aumentando el valor de RI. Eso era claro en las viejas radios a transistores, que tenían 2 o 3 pilitas. Entonces, a medida que se iba gastando la pila, yo le iba dando, aumentando el volumen. Se gastaba la pila, aumentaba el volumen. ¿Qué hacía yo cuando aumentaba el volumen? Al aumentar el volumen, hacía más chica esta resistencia. Entonces aumentaba el valor de la corriente. Pero al aumentar el valor de la corriente, como esto iba aumentando, la caída acá entre los bornes de la resistencia interior iba aumentando. Este valor iba aumentando. Y cuando ese valor iba aumentando, la corriente disminuía. Aumenta R, esta se mantiene constante, esta también. Al aumentar esta, la corriente disminuye. Y entonces, como la corriente disminuye el valor de esta resistencia para que aumente la corriente. La corriente aumenta, pero también aumenta esto. Se transforma en un círculo vicioso que al final llega al desgaste de la pila o batería. Y hay que reemplazarla. Fenómeno. Entonces, en los problemas o ejemplos de aplicación que hemos resuelto tanto en capacitores como en resistencias, el valor de la FEM era ideal. No tomamos en cuenta eso. Ahora, con el concepto de FEM, fuerza electromotriz, esta resistencia interna existe. Eso es lo que le da el carácter de FEM real. Por lo tanto, la diferencia entre una fuerza electromotriz ideal y una real es la existencia o no de la resistencia interna. ¿Está claro? ¿Preguntas? O sea, profe, si tuviera que trabajar con FEM real, en vez de escribir la I directamente, utilizaría el epsilon sobre las dos resistencias. Si tuviera que hacer cálculo. Exactamente. Exactamente, porque de esta resistencia, cuando trabajo con FEM real, no me puedo desvincular. ¿Está bien? Cuando usted está usando su celular o usando su notebook, para usted se comporta como si fuera ideal. Hasta que en determinado momento se le apagó o le avisó que lo tiene que recargar. Si no le lleva el apunte, se apagará llegado el momento. ¿Qué pasó? Y ahí apareció la resistencia interna en todo su esplendor. Entonces, como aumentó el valor de la resistencia interna, todo el consumo se produce en esa resistencia interna. ¿Y qué le queda acá? Y nada. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si no le queda nada entre B a B, que es lo que tiene disponible para hacer funcionar su dispositivo, porque este valor es igual a este valor, acá le queda 0, entonces no funciona más.
Cuando usted recarga, ¿qué hace? Disminuye eso. Al disminuir el valor de la resistencia interna a valores muy, muy chiquititos, esto que está circulado en rojo es despreciable. Y entonces usted tiene el VAB prácticamente igual a la FEM. ¿Se entiende? Sí, yo lo ¿Preguntas? entendí. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien. Con esto entonces terminamos la unidad de ley de Ohm, conexión de resistencias, FEM. Vamos a las leyes de Kirchhoff. ¿Puedo borrar? Bueno, entonces vamos a enunciar las leyes de Kirchhoff y luego vamos a poner un ejemplo para ver cómo se aplican y de qué manera podemos tomar opciones. Entonces, primera ley de Kirchhoff. También se llama ley de las mallas. La ley de las mallas expresa que la suma algebraica de las fuentes de alimentación a lo largo de una malla es igual a la suma algebraica de las caídas de tensión a lo largo de dicha malla. Ley de los nudos. Segunda ley de Kirchhoff o ley de los nudos. Expresa que la suma de las corrientes que llegan a un nudo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nudo. Entonces, fíjense una cosa. Cuando las leyes son tan generales, tan abarcativas, requieren de un método para la resolución de problemas de aplicación de las leyes. Y este no es la excepción. O sea, esta ley, las leyes de Kirchhoff, no es la excepción. Requieren de un método para poder aplicarlas y resolver problemas. Entonces vamos a poner un ejemplo y vamos a ver cómo funciona.
Bueno, fíjense, en ese circuito que acabo de dibujar en la pizarra, yo no puedo resolverlo aplicando la ley de Ohm. ¿Por qué? Y porque yo no sé si estas dos resistencias están conectadas en serie o en paralelo. ¿Por qué? Y porque tengo fuentes metidas al medio. Por lo tanto, con la ley de Ohm no es suficiente para resolver el circuito. Y entonces hace falta aplicar Kirchhoff. Entonces yo le voy a dar un método para la resolución de este tipo de circuitos. No quiere decir que sea el único. Hay otros. Entonces, ¿qué voy a empezar por decir? Vamos a empezar por decir qué entendemos por malla, qué entendemos por rama, qué entendemos por nudo. Entonces, se entiende por malla a todo circuito cerrado que pueda individualizar en el circuito general. Entonces, si ustedes se fijan en el circuito, me voy a tener que correr por un lado, partiendo de A, paso por E1, paso por RI, paso por R1, B, R2, E2, RI, A. Esa es una malla, que la podría mencionar con el nombre de la malla de arriba. Otro. A, RI, E2, R2, B, R3, B, R3, E3, RI, A. Ahí tengo otra malla, que le podría llamar la malla de abajo. Pero también tengo la malla exterior. O sea, salgo de A, E1, RI, R1, B, R3, E3, RI y vengo a A. O sea que en este circuito yo puedo individualizar tres mallas, que las puedo mencionar como la malla de arriba, la malla de abajo y la malla exterior. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, avanzamos. ¿Qué entendemos por nudo? Se entiende por nudo a todo punto del circuito a donde concurren tres o más ramas. Tres o más ramas. Y entonces, ¿qué se entiende por rama? Todo camino posible para la corriente entre dos nudos. Entonces, en este circuito tengo, ya dije, tres mallas, la de arriba, la de abajo y la exterior. Tres ramas, de A a B a través de E1, de A a B a través de E2 y de A a B a través de E3. Tres ramas. Y dos nudos, el nudo A y el nudo B. Ustedes se fijan, en A concurre la rama de arriba, la rama del medio y la rama de abajo. En el punto B concurren la rama de arriba, la rama del medio y la rama de abajo. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos al método. El método que vamos a ver no tiene nombre propio, pero sí vamos a hacer que la corriente circule de forma tal, es decir, vamos a recorrer la malla de forma tal que en la rama común a las dos mallas, de arriba y de abajo, sean coincidentes. Entonces, yo voy a recorrer la malla de arriba así.
y voy a recorrer la malla de abajo así, para que el sentido en la rama común sea el mismo. ¿Ven? Acá voy así, voy de A a B, y acá voy así, voy de A a B. Bien. Ahora, con los sentidos de recorrido de la malla, eso es como si yo la dibujara en el piso y la recorriera en este sentido, y a la de abajo en este sentido. Ahora voy a fijar los sentidos de circulación de corriente en la rama de arriba, en la rama del medio y la rama de abajo, de forma tal que coincida con el recorrido de la malla. Como yo voy así, entonces en la rama de arriba la corriente viene así. Vamos a usar minúscula. En la rama del medio, la corriente va así. Y en la rama de abajo, la corriente viene así. Eso es en el nudo A. Y en el nudo B, como yo estoy recorriendo la malla así, a B llega I2, de B sale I1, y de B sale I2, perdón, I3. ¿Ven? Siempre el sentido de circulación de la corriente coincide con el sentido en el que yo estoy recorriendo la malla. Y arriba pasa lo mismo. Bien. Ahora, con los sentidos de recorrido de la malla, perdón, con el sentido de circulación de corriente, fijo las caídas de tensión. ¿En dónde? En las resistencias. Entonces, esta corriente entra por acá, este punto tiene más tensión que este. Entonces, la caída de tensión es de el punto este hacia este otro punto. Y acá lo mismo, entra por acá, positivo, sale por allá, negativo. Y acá abajo lo mismo, entra por acá, positivo, sale por acá, negativo. Entra por acá, positivo, sale por allá, negativo. Entra por acá, positivo, sale por acá, negativo. Positivo, negativo. ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces, sí, a esto que está en la pizarra, fíjense que yo todavía no he escrito ni una sola ecuación. A esto le llamamos sistema físico. Por eso es que jorobamos tanto en las evaluaciones y en la resolución de problemas, en que hagan un buen dibujo y plasmen allí todos los conceptos, porque este es mi sistema físico. Ahora tengo que encontrar el sistema matemático o sistema de ecuaciones que caracterizan a este sistema físico. Y ese sistema de ecuaciones va a estar en función de las leyes de Kirchhoff. Entonces, para la malla de arriba, don Kirchhoff me dice que la suma algebraica de las fuentes de alimentación, vamos hasta ahí nomás. Fíjense, si yo tomo las fuentes como está recorrida la malla, y la fuente impulsa corriente en el mismo sentido que está recorrida la malla, siempre de más a menos por el circuito exterior. Entonces esa fuente entra positiva a la ecuación. La otra, la de 2.
que también pertenece a la malla de arriba, también impulsa corriente en el mismo sentido que recorro la malla, de más a menos por el circuito exterior. Por lo tanto, también entra positiva a la ecuación. Como no hay más fuentes en la malla de arriba, igual. ¿Y qué tengo ahora? Y eso tiene que ser igual a la suma algebraica de las caídas de tensión en la resistencia. Bueno, el hecho de haber respetado estos sentidos de recorrido, los sentidos de circulación de corriente y las caídas de tensión que se producen en la resistencia en función de las corrientes que hemos fijado, fíjense que yo al recorrer la malla siempre encuentro primero el positivo, después el negativo. 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 Por lo tanto, las caídas de tensión son todas positivas. Y esa es la bondad de este método. No tengo que renegar en el segundo miembro con signos positivos y negativos. Segundo miembro, siempre positivo. Entonces, esto será caída de tensión en la resistencia R1, pero también en la resistencia interna. Por I1. En esta circula I1 y en esta también circula I1. ¿Listo? Vamos a la que sigue. Más R2. Fíjense, la corriente viene de acá para allá. Encuentra primero el positivo, después el negativo en RI. Primero el positivo, después el negativo en R2. Entonces, de nuevo, R2 más RI por I2. Y ahora yo pregunto, en la malla de arriba, ¿hay I3? No se escucha nada. A mí me parece que no, profe. No, No, profe. claro. Mire, yo recorro, acá es I2, acá es I1, acá es I1, acá es I2, acá es I2, acá es I1. I3 va por la de abajo, no por la... Entonces, más 0 y 3. Listo. Ahí está la ecuación que caracteriza a la malla de arriba. Vamos a la malla de abajo. Fíjense. La malla de abajo es esta, ¿no? E2 impulsa corriente en el mismo sentido que recorro la malla. Por lo tanto, entra positiva a la ecuación. Pero E3 impulsa corriente de positivo a negativo por el circuito exterior en sentido contrario al que recorre la malla. Por lo tanto, entra negativa a la ecuación. Como no hay más fuentes, igual. Y ahora la misma pregunta que hice hace un ratito. ¿Hay I1 en la malla de abajo? No. Bien, entonces 0 y 1. Más I2, R2, R1, RI. Más. Ahora sí tengo I3. Y circula por R3 y RI. Listo. Tenemos lista la segunda ecuación de mallas. Y ya tenemos dos ecuaciones. Ahora yo pregunto,
Ustedes miren el circuito, me imagino que lo habrán dibujado en su cuaderno, en su carpeta. ¿Hay algún elemento del circuito que yo no haya tomado en consideración? Prendiendo micrófono y contestando por micrófono. Me contestan por el chat, no lo veo yo, soy ciego. La malla Malla exterior. exterior. La malla exterior. Pero la malla exterior yo no la planteé, pero ¿tiene algún elemento que yo no haya tomado en consideración planteando la malla de arriba y la malla de abajo? No. No. Entonces, si yo planteara como tercera ecuación la de la malla exterior, obtendría una ecuación linealmente dependiente de las dos primeras. Y para que yo pueda resolver un un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, deben ser linealmente independientes. Por lo tanto, la ecuación de la malla exterior no me sirve. Entonces tengo que buscar otra manera para plantear la tercera malla que me hace falta. Es decir, no la tercera malla, la tercera ecuación, perdón, la tercera ecuación que necesito para tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, con todas sus ecuaciones linealmente independientes. Entonces recurrimos a la ley de los nudos. Insisto, recurrimos a la ley de los nudos. ¿Y cuáles son los nudos? A y B. ¿Y cuál planteo? Cualquiera. Entonces, por ejemplo, nudo A. La ley me dice que la suma de las corrientes que llegan al nudo. ¿Quiénes llegan al nudo? I3 e I1. Entonces, I1 más I3 igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. ¿Quién sale del nudo? I2. Bien, ahí tengo la ecuación del nudo A. Si ahora se me ocurre plantear el nudo B, ¿quién llega al nudo? I2. ¿Quiénes salen del nudo? I1 más I3. Y ahora les pregunto, ¿no son la misma ecuación? Están ordenadas distintas, pero son la misma ecuación, ¿o no? Sí, profe. Bien. Entonces supongamos que ahora yo me llevo esto al segundo miembro, con lo cual me queda 0 igual a I1 menos I2 más I3. Bueno, como estoy poniendo de manifiesto los coeficientes de cada una de las incógnitas, que son precisamente I1, I2 y 3, la tercera ecuación será 0 igual a 1 I1 menos 1 I2 más 1 I3. Y allí tienen el sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas, I1, I2 y 3, resolviendo el sistema de ecuaciones, obtengo los valores de la corriente 1, corriente 2, corriente 3.
que con la aplicación de la ley de Ohm no podía resolver eso en este sitio. ¿Está claro? ¿Alguien no entiende o quiere que repita algo? Bien, avanzamos. Supongamos ahora que yo le doy valor. Bueno, por ejemplo, esta vale 12 voltios. Esta vale 6 voltios. Y esta vale 3 voltios. Todos los RI valen 1. Esta vale, por ejemplo, 3 ohms. Esta vale, por decir algo, 4 ohms. Vamos a ponerle valores correlativos y esta vale 5. Bueno, entonces yo tengo que reemplazar los valores en las ecuaciones que tengo. Por eso siempre digo, planteen primero las ecuaciones, después reemplazan los valores. Y entonces, ¿cuánto vale E1? 12 voltios. Más, ¿cuánto vale E2? 6 voltios. ¿Cuánto vale R1? 3. Y RI, 1 ohm. Entonces 3 más 1, 4. Y 1. Más 4. Más 1, 5 y 2. Más 0 y 3. ¿Cuánto vale 2? 6 voltios. ¿Cuánto vale E3? 3 voltios. Igual a 0 y 1, más 5 y 2, más 5 y 1, 6 y 3. Y abajo les queda como está, 0 igual a 1 y 1, menos 1 y 2, más 1 y 3. Bueno, pueden resolver los primeros miembros, con lo cual le quedará 12 más 6, 18. Seis menos 3, 3. Y ahí tienen el sistema de ecuaciones con los valores reemplazados y operados que caracterizan al circuito puesto de ejemplo. Ahora, ustedes podrían resolver ese sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas por cualquiera de todos los métodos que ustedes deben conocer.
sustitución, igualación, reducción, coeficiente indeterminado, Gauss-Jordan, matrices, regla de Kramer, etc. Elijan el que quieran y lo resuelven. Yo obviamente no lo voy a resolver. Bien, ¿qué puede pasar? Dos cosas. Que los valores de las corrientes I1, I2 y 3 les dé positivo o les dé negativo. Si les da positivo, significa que el sentido de circulación de corriente que eligieron es correcto. Si les da negativo, el sentido de circulación de corriente que eligieron está mal. Es el sentido contrario. O sea, ustedes eligieron un sentido y como les da el resultado con signo negativo, significa que el sentido de circulación de corriente es el contrario al que eligieron. Cuando uno resuelve problemas de este tipo, no cambia el sentido de circulación de corriente en el circuito, porque ese es su sistema físico, que es el que han resuelto a través del sistema de ecuaciones planteado. Por lo tanto, se pone una nota. Como la corriente I3 me dio negativa, significa que el sentido correcto de la corriente I3 es el contrario al que figura en el circuito. Pero el circuito se lo deja como está. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Profe, realmente o prácticamente si a la ecuación me dio negativo, significa que si yo conecto de esa forma no va a haber corriente, no va a circular nada. No, sí, va a circular, pero en el Pero sentido al otro corriente del lado, que usted le asignó. claro, sí, se entiende bien. Bárbaro. Bueno, una vez que tengo determinadas las corrientes, resolver un circuito significa dar todas las corrientes que circulan y todas las caídas de tensión que se producen en las resistencias. Entonces, una vez que yo conozco las corrientes, calculo el V1, que será la corriente 1 por 3 ohms. La caída de tensión en la resistencia interna de esta fuente, que será 1 ohm por I1. Acá lo mismo. La caída de tensión en la resistencia interna de la fuente 2 será I2 por RI. Y la caída de tensión a los bornes de la resistencia 2 será I2 por R2. Y en la rama de abajo lo mismo. La caída de tensión en la resistencia 3 será I3 por R3. Y la caída de tensión en la resistencia interna de la fuente 3 será I3 por 1. Y entonces tengo las tres caídas de tensión en las resistencias internas que no son iguales porque las corrientes no son iguales. La caída de tensión en R1, la caída de tensión en R2, la caída de tensión en R3. Y tengo resuelto mi circuito. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Bárbaro. Entonces vamos a ver una de las aplicaciones de las leyes de Kirchhoff a circuitos que de alguna manera tienen, por un lado, alguna complicación y por otro lado, tienen un condicionante. Entonces, ustedes me dirán cuando pueda borrar. ¿Puedo borrar? Sí, profe.
Lo que vamos a ver ahora se llama puente de Winston. Bueno, eso que está dibujado allí es lo que se conoce con el nombre de puente de Winston. ¿Para qué se usa? Para calcular el valor, medir el valor de una resistencia desconocida, Rx. ¿De qué consta? De dos resistencias variables, eso es lo que indica la flechita, ¿no? Que son resistencias variables, que yo puedo ajustar. Una resistencia calibrada, cuyo valor conozco con un determinado valor de precisión, y una resistencia incógnita, que es la que quiero medir. A ello se suma una FEM, que normalmente recomendamos que sea un valor pequeño, 1,5 volts, 3 voltios, no mucho más de eso. Y este instrumento que está colocado aquí, que se le llama galvanómetro o también microamperímetro. O sea que mide corrientes, la corriente dijimos que se medía en amperes. Fenómeno. Este mide microamperes, o sea, 10⁻⁶ amperes. Fenómeno. ¿Cómo vamos a proceder? Primero vamos a decir cómo funciona este instrumento o cómo es la escala de ese instrumento. Para el galvanómetro o microamperímetro yo voy a tener una escala. El que tenemos en la facultad, esto es 50 microamperes y este es 50 microamperes positivos. Con lo cual le estoy diciendo que el cero está acá en el medio. Es un instrumento de aguja, es decir, bobina móvil. Y cuando está en cero, la aguja estará allí. Y si no, deflectará para un lado o deflectará para el otro. Hacia la izquierda, corrientes negativas. Hacia la derecha, corrientes positivas.
¿Qué significa que la corriente sea negativa? Y que va en sentido contrario a una prefijada como positiva. Bien. Yo vengo acá y me encuentro con estas resistencias variables. ¿Qué característica tienen esas resistencias variables como las que tenemos en la facultad? Son cajas de resistencia. Esas cajas de resistencias están calibradas, quiere decir que está compuesta por todas resistencias calibradas. Por eso hay que ser cuidadoso en su uso. Bueno, y vienen arregladas de distinta manera. Por ejemplo, una perilla por acá, otra por acá, otra por acá. Vamos a poner 4 y 2 líneas. Entonces esto va de 0 a 10. Entonces, esto es, por ejemplo, por decir algo, va de 0,1 en 0,1, o sea, 10 a la menos 1. Esto va de 1 en 1. O sea, esto tiene 10, ¿no es cierto? El último valor, 10 por 10 a la menos 1, 1. Para todos los anteriores será 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 hasta que llegue al 1. Este otro es por 10 a la 0, o sea que vale lo que vale. 10 a la 0 es 1. Y entonces va de 1 a 10. Este otro, todas las perillas van de 1 a 10, ¿no? Nada más que uno la multiplico por 10 a la menos 1, a otra por 10 a la 0, a la que sigue por 10 a la 2, por 10 a la 1, perdón, o sea, multiplico por 10, entonces voy a ir 10, 20, 30, 40, 50 hasta llegar a 100. Esta otra va a ser por 10 a la 2, o sea, va a ir de 100 en 100. Esta otra va a ir por 10 a la 3, de 1000 en 1000. Esta otra va a ir por 10 a la 4, de 10.000 en 10.000. Esta otra va a ir por 10 a la 5, de 100.000 en 100.000. Y esta va a ir por 10 a la 6, de 1.000.000 en 1.000.000. O sea que tengo una gama bastante grande, ¿no? Desde 10 a la menos 1 hasta 10 a la 6. Fenómeno. Entonces yo lo que voy a hacer es ajustar estas dos resistencias. ¿Para qué? Para que la corriente que vaya por el galvanómetro I sub G sea igual a 0. Fíjense, el galvanómetro, si yo me paso de un lado, la corriente va a circular así. Y si yo me paso para el otro lado, la corriente va a ir al revés. Por eso me lo va a indicar según que deflecte hacia la izquierda o deflecte hacia la derecha. Ajá. Y si la corriente vale 0, o sea que no hay corriente de B a C ni de C a B. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial BCB? No se escucha nada. 0 también. 0 también. Sí, señor. BCB es igual a 0. Esto implica que no sé cuánto vale, pero el potencial de C es igual al potencial de B. Por lo tanto, esto se llama tener el puente equilibrado. O sea, si
I sub G es igual a 0, implica puente equilibrado. Y al tener el puente equilibrado, aparece esto. ¿Y eso qué significa? Que del borne positivo de la fuente va a salir una corriente I total, le puedo llamar simplemente I sin ningún subíndice. Esa corriente va a llegar al nudo A, una parte se va a venir por acá, y otra parte se va a ir por allá. Bueno, por más que el subíndice ahí sea 3, yo puedo decir que este es I2. Y uno llega al punto B. Y como por acá no circula corriente, no tiene más remedio que seguir de largo por acá. Y acá pasa lo mismo. La corriente I2 llega al punto C, y como por acá no circula corriente, no tiene más remedio que seguir de largo a través de Rx. Luego, I1 e I2 llegan al punto D, al nudo D, y de allí vuelve a salir la misma I que entró al sistema, al circuito. ¿Está claro hasta acá? Si no está claro hasta acá, no vale la pena que siga. Así que, si alguien tiene duda o quiere preguntar algo, hágalo ahora, por favor. Bien. Esto significaba puente equilibrado. Y esto a su vez implica que BCB es igual a 0. Y esto a su vez implica que BC es igual a BB. Bueno, eso es lo que estaba escrito por acá, que lo borré, lo vuelvo a escribir ahí. Por lo tanto, el potencial de C es el mismo potencial de B. Por lo tanto, B a C es igual a B a B. De la misma manera, BBD es igual a BCD. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que el potencial de C y el potencial de B es el mismo. Entonces, esta diferencia de potencial es igual a esta diferencia de potencial. De la misma manera, esta diferencia de potencial es igual a esta diferencia de potencial. La pueden escribir en el orden que quieran. Entonces, por comodidad, nada más que por comodidad, yo voy a escribir esta ecuación acá, reemplazando por sus valores. Por lo tanto, me va a quedar BBD. ¿A qué es igual BBD? BBD es I1
por R2. Y BCD a qué es igual. BCD es igual a I2 por RX. Ahora vamos a esto. ¿A qué es igual B a B? B a B es R1 por I1. ¿Y a qué es igual BBD? Perdón, B a B. A B a C. ¿Y B a C a qué es igual? A R3 por I2. Fíjense una cosa. Yo he llegado a dos ecuaciones que me van a permitir encontrar el valor de Rx e independizarme de las corrientes. Y todo eso gracias a que el puente está equilibrado. A que I sub G es igual a 0. Si I sub G no fuera 0, fíjense el lío que es, porque tengo un montón de mallas. Tengo una malla por acá abajo, así. Tengo otra malla por acá arriba. Tengo otra malla, así, así, me cruzo acá, así. Y tengo otra malla, así, así, subo, así y así. Bueno, son un montón. Casi imposible de resolver. Bueno, ahora con los métodos numéricos y las computadoras, sí lo puedo resolver, pero lo resuelve la computadora, no yo. Entonces, como el puente sí está equilibrado, llego a estas dos ecuaciones. ¿Y ahora qué hago? Y la tengo picando bajita. Yo estoy buscando Rx, divido miembro a miembro esas dos ecuaciones. ¿Y entonces qué me queda? Me queda R2 sobre R1, I1 con I1 se va, igual a Rx sobre R3. R3 dije que era una resistencia calibrada de valor conocido. R1 y R2 eran las resistencias variables cuyos valores los leo en la caja una vez que equilibré el puente. Y entonces de allí sacaré que Rx es igual a R3 por R2 sobre R1. Y llego a determinar el valor de Rx en función de las otras tres resistencias que están en el circuito. Y esa es la bondad del puente de Wheaton. Fenómeno. Y ahora viene lo que diferencia este método. Más de ustedes, ¿alguno de ustedes es técnico? ¿O ha hecho la escuela técnica? ¿Nadie? Salute. Bueno, Yo, profe, entonces, pero técnico en maestro mayor de obra. ah, está bien, está bien. No, la pregunta venía por si alguien sabe usar el tester. Bien, No, parece que nosotros no. no, de eso no nada. Bueno, el tester es un instrumento. Test es testear. Y el es la acción, ¿sí? En inglés, voltímetro, amperímetro, todos dispositivos de medición. Bueno,
el amperímetro, el voltímetro, el ómetro, están todos metidos dentro de un mismo aparato que se llama tester. Si ustedes miden la resistencia con el tester, les va a dar un valor. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué certeza tiene usted de que ese es el valor? ¿O qué incerteza tiene asociada a esa medición? Sin respuesta. Porque la aguja se va a mover y le va a marcar un determinado valor y se termina la historia. Y si es un tester digital, peor todavía, porque le va a dar un número y nada más. Y usted no sabe si ese número es realmente así o tiene alguna incerteza. En cambio acá, como usted tiene como menor apreciación 0,1 ohm, bueno, el fabricante de esas cajas de resistencia le dice con qué precisión o con qué incerteza mide cada una de esas resistencias. Vamos a suponer un valor alto, el 10%. Como el valor más pequeño es 0,1 ohm, la incerteza asociada sería 0,01 ohm. ¿Está bien? El 10%. Fenómeno. Quiere decir que usted midió esta y esta con 0,01 ohm, o sea, 10 a la menos 2. Ajá. Y esta puede ser de las resistencias calibradas en fábrica, que también tienen asociada una incerteza similar, o que la midió con un puente de Winston, en cuyo caso el valor es mayor. Vamos a suponer que se la midieron con el mismo valor. Entonces usted tiene 0,01 ohm acá, 0,01 ohm acá y 0,01 ohm acá. ¿Cómo se hacía la propagación de errores? La suma de sus incertezas. Por lo tanto, 0,01 más 0,01 más 0,01, usted está midiendo con una incerteza de 0,03 ohm. Y esa es la precisión con la que calcula el valor de Rx. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Barra. Bueno, vamos a dar puente de hilo entonces, que es otro método mucho más rápido, mucho más práctico, pero mucho más incierto. Puente de hilo como el hilo, con H. Me gustaría no borrar nada. ¿Se ve acá abajo? Sí, Sí, profe. Bien.
Bueno. Esto era A. Esto era C. Esto era B. Y esto era D. Profe, Sí, ¿cómo era el título, perdón? puente de hilo. Gracias. De nada. Lo que le da nombre es que entre A y B, bueno, hay un hilo conductor. De nicrome normalmente. Nicrome es una aleación entre níquel, cobre y molibdeno. Níquel, cromo, molibdeno. Así es la historia. Nicrome. Fenómeno. Ese hilo conductor tiene 1 metro y por eso está esa regla allí. Es una regla de madera como la regla del tender, graduada en centímetros y milímetros si quieren, de 0 a 100 milímetros, a 100 centímetros, perdón, 1 metro. Entonces yo acá tengo un cursor que se va a desplazar por sobre el hilo, y entonces este pedazo entre A y B es R1, y entre B y D es R2. Y entonces ahora tengo armado lo mismo que acá. R1, R1, R3, R3, RX, RX, R2, R2. Ajá. Vuelvo a tener el galvanómetro y entonces ahora yo desplazo el cursor hasta que el I sub G sea igual a 0. Entonces, muevo el cursor hasta que la corriente en el galvanómetro marque 0. Y entonces voy a estar en la misma condición que estoy acá. Si I sub G igual a 0, el puente está equilibrado, BCB es igual a 0, BC es igual a BB. Y valen entonces BAB igual a BAC, BBD igual a BCD, por lo tanto, R2 por I1 es igual a RX por I2, y R1 por I1 es igual a R3 por I2. Si yo divido miembro a miembro esas dos, me da esto que está acá. Y ahora viene la variación. ¿A qué es igual este R1? Que ya no es una caja de resistencia. Ese R1 es igual a la resistividad del hilo conductor, del nicrome, por la longitud sobre la sección. Y el R2, hice de R2, bueno, y el R1, lo mismo. Resistividad por longitud sobre sección. Las secciones son las mismas, las resistividades son las mismas. ¿Qué cambia? Que en R2 le llamaré L2 y en R1 le llamaré L1. Donde L1 lo estoy midiendo sobre la regla acá y L2 lo estoy midiendo sobre la regla acá. Entonces, cuando yo muevo el cursor, lo que le agrego a R1 se lo quito a R2 y viceversa. Entonces se equilibra rápido el vuelto. Fenómeno. Quiere decir que entonces acá, en lugar de este R2, va a venir este. Y en lugar de este R1, va a venir este. Y entonces ahora sí puedo decir que Rx, vamos a hacerlo más chiquito esto, más pegado al otro,
Entonces, ¿cómo me va a quedar? Rx igual a R3. Este ρ con este ρ se van. Este S con este S se van. Y me va a quedar R3 por L2 sobre L1. Este puente es mucho más rápido de equilibrar. Hay que hacerlo con cuidado. ¿Por qué? Y porque como esto es un hilo conductor, va a circular corriente. Y esa corriente va a ser grande porque es un conductor. Y cuando circula mucha corriente, por efecto Joule, se calienta. Y si se calienta, se dilata. Y entonces lo que mido como L1 o L2 ya es incierto, porque se dilató. ¿Se entendió? Entonces, este es un método que funciona bien en la práctica, cuando yo no tengo ninguna aspiración de precisión. Pero si yo requiero precisión en la medición, entonces voy al puente. Y tendré que trabajar un poco más. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, la Sí. regulabilidad de las dos resistencias del Wheatstone son, o la razón de ser es que para que pueda calcular, digamos, resistencias muy variables en rango, para eso Sí. está la posibilidad de regularlas. Sí. Pero además usted fíjese que tiene muchos pares R1, R2 que verifican. Por lo tanto, lo que usted puede hacer, porque como es R2 sobre R1, 10 sobre 1 me da 10. Pero 100 sobre 10 también me da 10. Y 10.000 sobre 1.000 también me da 10. Entonces tiene un montón de pares R1, R2 que verifican. ¿Se entiende lo que digo? Sí, para tener más seguridad de que está todo bien y que no hay nada descompuesto. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, para poder calcular la incerteza asociada a la medición de la resistencia Rx. Con el puente de hilo usted no puede calcular ninguna incerteza. Genial, profe. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Bueno. Agostina Altina, ¿estás allí? Sí, profe. ¿Vos empezaste a cursar en el otro curso o estoy equivocado? No, yo curso en este. Está bien. No, era una pregunta por una duda que me había surgido con respecto a algunas cosas que dije en el otro curso en un determinado momento. Así que tranquila, no le estoy por hacer ningún cargo. No, está bien. Pero sí curso en este. Bueno. Bárbaro. No hay ningún problema, está todo bien. Bueno, Miguelito, Bueno, hasta acá llega el... hasta acá termina la Los jóvenes clase. no tienen preguntas, si está todo bien, si no Perfecto. tienen dudas, están listos para el parcial, para los parciales. Bueno, entonces voy cortando la grabación entonces de esta parte. Así. Y liberalos nomás.